Muy buenos días a todos. El tema que me toca exponer en este día es puntos claves de colangiocarcinoma. Soy el doctor Alberto Alfonso Uriegas de las Fuentes, médico radiólogo intervencionista. Actualmente soy jefe médico de la RAD de Culiacán y de Monterrey de Salud Digna y además participo como radiólogo intervencionista en el Hospital Ángeles en Culiacán. Dentro de los objetivos que tendremos en la plática será exponer un poco las características generales del colangiocarcinoma, poder distinguir las diferentes localizaciones de esta entidad y describir sus características por los diferentes métodos de imagen. Además, con todo esto podremos identificar la patología en forma clara en la práctica diaria. Parte del contenido tendremos una introducción, revisaremos aspectos de epidemiología y patología, así como los diferentes tipos de localización y clasificación que tiene, sus características por los diferentes métodos de imagen. Revisamos un caso clínico y los diagnósticos diferenciales, además del tratamiento y pronóstico, y con una breve conclusión al final. Antes que cualquier otra cosa, debemos mencionar que el colangiocarcinoma es un tumor epitelial maligno, el cual se origina en el árbol biliar. Más del 90% de estas patologías corresponden a un adenocarcinoma. Se excluyen las patologías que puedan incluir a la vesícula biliar y al ámpula de Vater. Corresponde a la segunda patología maligna más frecuente después del hepatocarcinoma a nivel hepatobiliar. Su frecuencia es mucho mayor en pacientes de edad avanzada con una edad promedio de 65 años y existe y se ha reportado una alta prevalencia en regiones del sureste asiático y en el Medio Oriente. Esto asociado a la alta frecuencia de infecciones parasitarias en esas regiones. Corresponde al 15% de los tumores hepáticos primarios y al 3% de la totalidad de las patologías malignas gastrointestinales. Dentro de los factores de riesgo existen múltiples patologías que se pueden asociar a este colangiocarcinoma. Sin embargo, el factor de asociación más importante es la presencia de éstasis biliar y un proceso inflamatorio crónico. De tal manera, por ejemplo, la colangitis esclerosante primaria tiene una mayor incidencia en países del occidente, la enfermedad fibroquística hepática, la enfermedad de Caroli, las diferentes litiasis, sobre todo la hepatolitiasis también se pueden ver asociadas a esta patología. Como lo mencionamos previamente, el antecedente de infecciones parasitarias, de cirrosis, de algunas infecciones virales como hepatitis B, C, virus por inmunodeficiencia humana o Epstein-Barr, así como toxinas también se encuentran asociadas. Sin embargo, por mucho, las etiologías más importantes son la colangitis esclerosante primaria y la enfermedad fibroquística hepática. De acuerdo a la morfología de su crecimiento, se pueden dividir en tres tipos histológicos. El primero de ellos es la formación de una masa, la cual se origina en el parenquima hepático. Estas masas suelen tener una ubicación o distribución periférica y muestran una zona de fibrosis central. Otro tipo es la infiltración periductal, la cual se extiende a lo largo de los ductos biliares y condiciona dilatación de las ramas periféricas. Esta patología normalmente se ubica en la región iliar o periiliar. Y el crecimiento intraductal, en el cual dentro del lumen del conducto prolifera este tumor, normalmente genera una masa, lo cual reduce gradualmente el calibre y conforma una ectasia biliar. De acuerdo a su localización, se divide en intrahepática y en extrahepática. La localización intrahepática puede originarse desde los pequeños o grandes ductos biliares y hasta la bifurcación de las ramas biliar derecha e izquierda.
Posterior a esta zona y hasta la inserción del conducto cístico, se considera que es un colangiocarcinoma periliar, y aquí es donde está ubicado el famoso tumor de Klatskin, el cual se genera el involucro de este conducto biliar común, pero también hacia la rama o confluencia biliar derecha e izquierda, o puede ser cualquiera de las dos. Algunas bibliografías mencionan que este término tiende a ir en desuso, sin embargo, pues es importante mencionarlo porque así se conoce y es importante saber en dónde se encuentra ubicado. Y en situación distal, pues es todo lo que se encuentra posterior a la inserción del conducto cístico y hasta el ámpula de Vater, recordando que esta última se encuentra excluida. Para la clasificación del colangiocarcinoma periliar se utiliza la clasificación Bismuth-Corlett, en el cual se va a poder diferenciar dependiendo el involucro o no de las ramas biliares una categoría distinta. De tal manera que en el caso de solo estar afectado el conducto hepático común, se considera como tipo 1. Si llegara a involucrar un poco la confluencia, se considera como tipo 2. Y los tipos 3A o 3B corresponden al involucro hacia la rama biliar derecha o izquierda. Y en el caso del tipo 4, involucra ambas ramas en forma mucho más importante. Y también se utiliza este mismo tipo 4 en caso de que tengamos un tumor que tenga múltiples sitios de afección. Muy importante recordar, solo es para el tipo periliar. Y como todas las patologías tiene una clasificación TNM, es bastante extensa. Sin embargo, lo más importante que debemos de tomar en cuenta es que se utiliza en forma diferenciada para el tipo intrahepático, para el tipo periliar y el tipo distal. De tal forma que primero tenemos que saber muy bien en dónde está ubicado el tumor para poder entonces generar esta clasificación, ya que obviamente el tumor intrahepático pues, no nos va a dar una referencia de qué tanto está invadiendo el ducto o la pared del ducto o la periferia del ducto, como si lo hace los tipos periliar y distal. Y esto obviamente es muy importante recordar que va a ser determinante para el tratamiento y o pronóstico de los pacientes con esta patología. Vamos a revisar ahora las características por las modalidades de imagen. En el caso del ultrasonido, cuando tenemos una masa intrahepática, esta masa suele ser bien definida, está bien diferenciada con respecto al resto del parénquima y habitualmente tiene contornos un tanto irregulares. La ecogenicidad suele ser intermedia y tiene prevalencia a ser homogénea. Sin embargo, a veces la zona central de fibrosis puede conformar un aspecto heterogéneo de la lesión. Cuando la lesión tiene ya un tamaño mucho más considerable, tiende a comprimir el parénquima hepático adyacente e incluso las estructuras vasculares y biliares, y eso condiciona un halo periférico hipoecoico. Normalmente no vamos a ver una gran vascularidad en el interior de la lesión. En el caso de la infiltración periductal, se identifica alteración en el calibre del conducto y podemos o no ver en forma clara una masa, ya sea que involucre solamente el ducto o incluso al parénquima que está adyacente. En el tipo intraductal, normalmente existe una ectasia ductal, la cual se sigue con el ultrasonido hasta donde se identifica una clara zona de alteración del calibre. Puede o no estar presente una masa intraluminal. En caso de encontrarla, normalmente tiene un aspecto hiperecoico con respecto al resto del parénquima hepático. Y aquí es muy importante diferenciar que realmente puede ser una masa polipoide versus un lito en el conducto, por ejemplo, biliar, la cual tendría un aspecto hiperecoico y una sombra acústica que en el caso del pólipo no vamos a identificar. Aquí tenemos un ejemplo de un colangiocarcinoma que fue confirmado histológicamente. En este caso, la masa, como podemos ver, se diferencia muy bien con el resto del parénquima. Los contornos, en efecto, son irregulares y existe discreto halo
periférico de aspecto hipoecoico. En este caso, la ecogenicidad de la lesión no es tan homogénea, sino tiene una zona de mayor ecogenicidad central que corresponde a la fibrosis. Y vemos cómo incluso algunas de las estructuras vasculares y biliares se encuentran desplazadas por el efecto de la masa. En el caso de la tomografía, cuando tenemos una masa intrahepática, normalmente muestra un aspecto hipodenso en fase simple y posterior a la aplicación del medio de contraste muestra realce heterogéneo periférico, el cual suele ser muy sutil y que también depende de la cantidad de fibrosis central que tenga la lesión. Si tiene poca fibrosis, incluso podemos ver un aspecto centrípeto de realce. Sin embargo, lo más común es que esta zona de fibrosis no muestre absolutamente nada de realce. Puede observarse, dependiendo también del tamaño de la lesión, retracción capsular e incluso, ya sea por afectación directa de los ductos o compresión, una dilatación ductal distal. Existe además la posibilidad de tener invasión vascular, lo cual pudiera condicionar atrofia lobar o segmentaria. Y la presencia realmente de un trombo tumoral es poco frecuente, sobre todo en comparación con el hepatocarcinoma, que suele mostrarlo. En este caso, no es frecuente el trombo tumoral. En este ejemplo de tomografía, que muestra fase simple, fase arterial y fase venosa, se puede identificar en el lóbulo hepático derecho una masa de aspecto hipodenso, realmente no muy bien definida. Los contornos no se pueden diferenciar del resto del parénquima, pero que en la fase arterial sí se puede diferenciar un poco más debido al realce exclusivamente de la periferia de la lesión. Vemos cómo el centro nunca cambia, siempre se mantiene hipodenso en todas las fases. Y en la fase venosa, pues bueno, es mucho más notorio el realce, incluso se hace un poco isodenso con respecto al resto del parénquima hepático. Y obviamente, en este caso, como está cerca de la confluencia hepática, muestra ectasia de los conductos biliares seguramente por una compresión. En el caso de la infiltración, que es periductal, la masa suele dar un aspecto engrosado a los ductos. Como decíamos anteriormente en el ultrasonido, a veces es solo el ducto el que se ve un poco engrosado o a veces incluso el parénquima que está alrededor de este. Igual que en el tumor que es intrahepático, puede mostrar un realce post-contraste, el cual obviamente condiciona un incremento, una mejor definición de sus contornos. Usualmente puede existir una reducción del calibre, acuérdense que va comprimiendo esta zona del ducto. Sin embargo, la estenosis tiende a ser de mayor longitud versus las estenosis benignas, las cuales son más breves y son circunferenciales. En este caso, la infiltración periductal tiende a restringir el calibre, pero lo hace en una mayor longitud y en forma irregular. Obviamente, dependiendo de la severidad del caso, puede generarse una dilatación de las ramas biliares. Y en el caso del tumor intraductal, normalmente vemos una alteración en el calibre del ducto que se asocia a ectasia de las ramas biliares. Puede o no diferenciarse claramente una masa al interior del ducto, la cual tendría un aspecto hipodenso en la fase simple y muestra realce en las fases contrastadas. De igual manera que lo mencionamos en el ultrasonido, es importante diferenciar que estamos observando una masa y no un lito, el cual mostraría una mayor densidad en la fase simple versus el pólipo. En esta tomografía que observamos en fase venosa, se eligió esta fase porque realmente era la que mejor demostraba la lesión intraductal. Vemos cómo en la confluencia hepática existe una imagen ovoidea que muestra discreto realce en la periferia versus el resto del centro que se mantiene un tanto más hipodenso y que condiciona ectasia de las ramas biliares intrahepáticas. En la reconstrucción multiplanar vemos cómo, a diferencia de un lito que pudiera ser ovoide y mejor definido, la masa en este caso es irregular, no tiene los contornos muy lisos y además muestra extensiones
que se dirigen hacia las ramas biliares. De esta manera se pudo corroborar que no es un lito, sino es una masa en el interior del ducto y por tanto es una lesión de colangiocarcinoma intraductal. La resonancia magnética es una excelente herramienta para la evaluación tanto del tumor como de los conductos biliares y de las estructuras vasculares. Es por eso que es una gran herramienta cuando se tiene disponible para poder asesorar mejor el comportamiento de la lesión, la cual cuando es una masa intrahepática muestra un aspecto hiperintenso en T2 e hipointenso en T1 y que posterior a la administración de gadolinio puede mostrar este mismo realce periférico que se describió en la tomografía, pero que suele ser más evidente. En la fase de difusión muestra una restricción que es franca y puede tener incluso un aspecto en diana. Tanto en el infiltrado periductal como en el intraductal, básicamente el comportamiento es igual que como lo mostramos en hiperintensidad en T2 y que tiene básicamente las mismas características que en la tomografía en cuanto al aspecto de cómo involucra el ducto o cómo lo oblitera desde el interior y normalmente también muestran este realce posterior a la aplicación del gadolinio. De igual manera, aquí es una herramienta que nos puede permitir diferenciar la presencia de o una masa versus un lito en el interior de los ductos biliares. En estas imágenes en T2, las imágenes superiores son en un corte sagital y las inferiores en un corte coronal. Vemos cómo existe una gran dilatación de la vía biliar intrahepática y que hacia la confluencia de las ramas biliares realmente se pierde esta comunicación. Observamos cómo en las flechas en rojo, en las imágenes inferiores, el conducto hepático común realmente no muestra una continuidad con el resto de las vías biliares. Y está esta zona de aspecto hipointenso que condiciona esta restricción. En la secuencia de colangio es mucho más fácil identificar cómo esta pérdida de continuidad entre las ramas biliares y el conducto hepático pues es notorio y por eso condiciona tanta dilatación de la vía biliar intrahepática. En esta misma secuencia vemos en el colédoco distal la presencia de un lito, el cual en la reconstrucción de la colangio se observa claramente y se puede diferenciar con respecto a la masa que se describe en la confluencia biliar. En las imágenes en axial de T2 y de la difusión, vemos cómo corresponde esta zona de la masa en la confluencia biliar con la zona de restricción. Vamos a ver un pequeño caso clínico que me gustó y me tocó ser parte del equipo que lo evaluó y obtuvo un diagnóstico final. Se trata de un masculino de 56 años de edad, a quien en fechas recientes se le hizo un diagnóstico de cáncer de próstata. Dentro de su protocolo de revisión se realizó un gamagrama óseo, el cual no mostró realmente datos importantes o relevantes, y además se le hizo una tomografía de tórax, abdomen y pelvis en fase simple y contrastada. En las imágenes superiores en fase simple, realmente la masa que se identifica en el lóbulo hepático derecho es muy sutil, muestra discreta retracción de la cápsula, pero los bordes no logran ser claramente diferenciados. Vemos cómo además cuenta con cambios quirúrgicos en el estómago. En las fases arteriales tempranas, realmente el realce no es visible, es prácticamente inexistente. Sin embargo, y vamos a ver en las siguientes imágenes, en la fase venosa que se encuentra en las imágenes superiores, vemos cómo sí se diferencia mucho mejor esta lesión, aun y cuando el realce de la periferia no es muy notable. Sin embargo, el centro de aspecto hipodenso sí se diferencia mucho mejor con respecto al resto del parénquima. Vean cómo realmente no tenemos dilatación de la vía biliar en forma notable. Y en las fases tardías, pues esta zona central hipodensa vuelve a perder esa diferenciación que sí mostró en la fase venosa. Se decidió entonces que era necesaria hacer una resonancia magnética con un poco más de
idea de saber qué es lo que estábamos enfrentando, porque no sabíamos si era un absceso, que tuviera una identificación fortuita, que pudiera ser un tumor atípico, un adenoma, algo diferente que nos estuviera pasando por alto. Y en las secuencias de T2 vemos cómo es una imagen de aspecto hiperintenso, incluso tiene un centro que tiene todavía mayor hiperintensidad, y es más notable la retracción de la cápsula, lo vemos como una pequeña muesca adyacente a la lesión. La lesión además muestra restricción a la difusión como lo esperamos. En las fases contrastadas vemos cómo el comportamiento es muy parecido al que tuvo en la tomografía, en donde el realce de la periferia es muy, muy sutil en la secuencia arterial temprana, y que en secuencias posteriores realmente sí es un poco más notable. De hecho, el realce es un poco más heterogéneo, la captación de la audulina es un poco más heterogénea, pero sigue teniendo una mala definición. Y debido a que no teníamos otro factor, otro motivo, se nos solicitó realizar una biopsia de la lesión guiada por ultrasonido, y que en la evaluación por ultrasonido vemos como si es una masa que se define bien o se diferencia bien con respecto al resto del parénquima. Los bordes o contornos son irregulares, no están perfectamente definidos, y existe este halo periférico de aspecto hipoecoico. La vascularidad realmente se encuentra desplazada, así como las estructuras biliares, y sí se corrobora esa discreta retracción de la cápsula hepática. Se realizaron 4 muestras con aguja Trucut 18 Gauge, y el diagnóstico histopatológico final fue de colangiocarcinoma. Entonces fue un caso que se identificó en forma relativamente fortuita por haber tenido un antecedente de cáncer de próstata, pero que las características por imagen no eran muy, muy evidentes o muy claras, y se prefirió hacer en este caso la toma de muestra para estar al 100% seguros de que fuera un nuevo primario. Dentro del reporte que se va a realizar, es muy importante considerar algunos aspectos que pueden orientar al médico tratante, e incluso en el seguimiento de estos casos, para ver qué es lo que está afectando en ese momento y que se pueda comparar con estudios subsecuentes, o incluso con la respuesta al tratamiento. Entonces es importante saber si es un tumor que realmente está confinado al conducto hepático o al conducto biliar común, qué tanta extensión puede tener hacia las ramas biliares derecha o izquierda, o si es en esta situación una afección bilateral. Las ramas segmentarias se encuentran afectadas, y qué lado o qué lateralidad está realmente más afectada. Si existe o no compromiso de las estructuras vasculares, ya sea vena porta, las arterias hepáticas común o propia, o las ramas incluso arteriales hepática derecha o izquierda. Y obviamente la extensión o probable actividad en ganglios linfáticos regionales o distales. Y obviamente dentro del análisis podemos buscar sitios de probable metástasis. Todo esto es importante mencionarlo en el reporte y ser lo más claro posibles para obtener la mayor información del caso. Y obviamente dentro de los diagnósticos diferenciales se tienen que considerar algunas etiologías. Dentro de lo más frecuente y que teníamos duda en el caso que mostré era que fuera una presencia de una metástasis. Una metástasis, aunque el cáncer de próstata no es el más frecuente, los más frecuentes son de tipo gastrointestinal, mama, pulmón o genitourinario. Pues bueno, no podíamos descartar que se tratara de una metástasis. El hepatocarcinoma en algunos casos puede mostrar un comportamiento distinto al esperado, y es por eso que se tiene también que considerar dentro de los diferenciales. Algunos otros tumores hepáticos primarios, como el hemangioma, la hiperplasia nodular focal o el adenoma, abscesos hepáticos, y cuando se trata de los conductos biliares, pues casos de estenosis benigna, de un lito en los conductos biliares, o patologías que tal vez no son tan frecuentes como un cistadenoma o un cistadenocarcinoma biliar. El tratamiento y pronóstico en gran medida va a fundamentarse en la posibilidad de quitar ese tumor. Ese tumor es resecable, de ahí parte la supervivencia a 5 años
la cual está en alrededor del 10 al 44%, siendo un poco más favorable para los tumores de tipo extrahepático. ¿Qué se hace cuando se planea una resección quirúrgica? Dentro de las posibilidades, obviamente, se tendría que retirar todo el óvulo hepático que está afectado. Entonces, 4 a 6 semanas previas, siempre y cuando las estructuras, anatomía, etcétera, estén bien revisadas, se puede llevar a cabo una embolización selectiva de la vena porta para generar una hipertrofia contralateral del hígado. De esta manera, cuando se retire el óvulo hepático afectado, podremos tener una adecuada función hepática residual. Y bueno, como conclusión, solamente vamos a mencionar algunos puntos clave que son: colangiocarcinoma es un tumor que afecta los conductos biliares, puede estar localizado dentro o fuera del hígado, o sea, intra o extrahepático, y es importante recordar que la clasificación de Bismuth-Corlett solo es aplicable para los tumores de localización perihiliar, donde se encuentra el famoso y conocido tumor de Klatskin. Es importante conocer y saber que el estadiaje con la clasificación TNM se va a diferenciar dependiendo de la localización del tumor. Por eso es importante su adecuado análisis. Y recordar que podemos encontrarlo como una masa intrahepática, como una infiltración periductal o intraductal, y que las características por los diferentes métodos de imagen, si bien son diferentes entre cada una de estas variantes de presentación, sí muestran características similares, donde hay un realce que puede ser en la periferia, con una zona central de fibrosis, o cuando es una infiltración periductal o una lesión intraductal, muestra realce tras la aplicación de medio de contraste, ya sea en la tomografía o en la resonancia. Puede o no estar asociado, dependiendo la localización, con una dilatación de las ramas biliares, y siempre considerar a los diferentes diagnósticos diferenciales, ya que puede ser una etiología de difícil diagnóstico, simple y sencillamente a veces por los métodos de imagen. Es posible que se requiera estudios agregados. Algunas de las referencias que se tuvieron para la conferencia de hoy. Y agradezco obviamente a toda la gente por su atención, al comité organizador del Congreso por su amable invitación, y dejo mis datos por si alguien tiene alguna duda o quiere recibir alguna información extra. Muchísimas gracias.